Su nacimiento fue una decepción, su madre fue ejecutada y su propio nombre fue borrado de la línea de sucesión. Y sin embargo, aquella hija no deseada se convertiría en la monarca más grande que Inglaterra ha conocido. Capítulo 1. Un reino que esperaba a un varón. En el verano de 1533, toda Inglaterra contenía la respiración. En el palacio de Greenwich, a orillas del Támesis, la nueva reina atravesaba las últimas semanas de su embarazo, y todos, desde el rey hasta los mozos de cocina, creían saber lo que estaba por llegar. Los médicos habían prometido un varón, los astrólogos habían prometido un varón. Las cartas que anunciaban el nacimiento de un príncipe ya estaban escritas y selladas, a la espera únicamente de una fecha. Ningún niño en la memoria viva había sido esperado con una ilusión tan desesperada, porque ningún niño había cargado jamás con semejante peso antes de respirar por primera vez. El rey Enrique VIII había puesto a Europa entera patas arriba por aquel bebé. Para casarse con su madre, Ana Bolena, había repudiado a su esposa de más de 20 años, había desafiado al Papa, había separado a la Iglesia inglesa de Roma tras casi 1000 años de unión, y se había ganado la enemistad del emperador más poderoso del mundo. Había apostado su alma, sus aliados y el amor de su propio pueblo. Un hijo varón sano lo justificaría todo. Un hijo demostraría que Dios sonreía ante todo lo que Enrique había hecho. Ana Bolena comprendía lo que estaba en juego mejor que nadie. Su corona, que apenas contaba 3 meses, descansaba sobre el niño que llevaba en el vientre. Había sido coronada aquel junio en la abadía de Westminster, embarazada de 6 meses, llevando la corona de San Eduardo, un honor normalmente reservado a los reyes reinantes. Las multitudes la habían visto pasar en un silencio casi absoluto, porque el pueblo de Londres todavía amaba a la reina a la que había sustituido. Ana sabía que al silencio de Londres solo podía responderse con un príncipe. A finales de agosto se retiró, como mandaba la costumbre, a su cámara de Greenwich, con las paredes cubiertas de tapices, las ventanas tapadas, su mundo reducido a mujeres, luz de velas y espera. Y el 7 de septiembre de 1533, hacia las 3 de la tarde, nació la criatura. Era una niña. Capítulo 2. La princesa que nadie quería. La decepción en el palacio fue algo casi físico. Las cartas ya preparadas que anunciaban un príncipe tuvieron que corregirse a mano, añadiendo a toda prisa unas letras para convertir al príncipe en princesa. El magnífico torneo previsto para celebrar el nacimiento fue cancelado discretamente. El embajador imperial, que no era amigo de Ana, informó con satisfacción de que la amante del rey había dado a luz a una hija bastarda, para gran pesar del rey y de la propia dama. Y sin embargo el bebé era, según todos los testimonios, perfecto. Era una niña sana, fuerte y coronada por un mechón de cabello inconfundiblemente rojo dorado, el cabello de su padre. Enrique, fueran cuales fueran sus sentimientos privados, puso buena cara. Él y Ana eran jóvenes, declaró, y por la gracia de Dios llegarían los hijos varones. 3 días después, la pequeña fue bautizada con todo el esplendor real en la iglesia de los frailes observantes de Greenwich, envuelta en un manto de terciopelo púrpura con una larga cola, y recibió el nombre de sus 2 abuelas. La llamaron Isabel. Sus padres le dieron desde el primer momento todo lo que se le podía dar a una princesa. Antes de cumplir los 3 meses, se le concedió su propia casa en Hatfield, al norte de Londres, con una plantilla de sirvientes, una dama al frente y mecedoras para su cuna, como exigía la costumbre real. Su medio hermana María, la hija de la repudiada reina Catalina, fue despojada de su propio título y enviada, en una humillación calculada, a servir en la casa del bebé. Isabel fue proclamada heredera del trono de Inglaterra. Los embajadores eran llevados a admirarla. Su padre la exhibía ante los enviados franceses llevándola en brazos. Pero detrás del ceremonial, el reloj que había gobernado la vida de su madre ya había vuelto a ponerse en marcha. Isabel era una hija querida, pero seguía siendo una hija. Las oraciones de toda la corte se dirigían ahora al siguiente embarazo y al que vendría después. La pequeña de Hatfield vivía sin saberlo de tiempo prestado. Capítulo 3. El amor de una madre en horas robadas. Los niños de la realeza en el siglo XVI no crecían junto a sus padres. Se los criaba a una distancia prudente de la corte, un lugar abarrotado y lleno de enfermedades, en casas de campo con aire limpio, y sus madres los veían en visitas, entre los interminables deberes de una reina. Según las normas de su época, Ana Bolena nunca podría haber sido una presencia cotidiana en la vida de su hija.
Lo que muestran los registros es a una reina que luchó con fuerza contra esos límites. Ana, según se contó, había querido amamantar a Isabel ella misma, un deseo casi inaudito en una reina, y se lo habían negado. Los bebés reales se entregaban a nodrizas, y de las reinas se esperaba que volvieran cuanto antes a la tarea de concebir herederos. Negado aquello, volcó su amor en todo lo que sí podía controlar. Visitaba a Hatfield, hacía traer a Isabel a la corte para tenerla consigo durante semanas enteras, y los observadores notaban el deleite de la reina al mostrar a la niña. Un testimonio describe a Ana en el palacio de Eltham colocando a su hija a su lado sobre un cojín de terciopelo, incapaz de dejar de mirarla. Vestía a Isabel como el tesoro que creía que era. Los libros de cuentas de la reina se conservan, y entre las anotaciones figuran encargos de terciopelo naranja y terciopelo pardo rojizo, satén púrpura y damasco blanco, gorros bordados de púrpura y blanco, todo cortado a la medida de una niña pequeña, en una época en la que la ropa era un lenguaje. Ana hacía una declaración con cada vara de satén: «Esta niña es una verdadera princesa de Inglaterra, digan lo que digan los murmuradores». Y hubo un regalo más, menos visible que el terciopelo, pero mucho más duradero. Ana era una de las mujeres mejor educadas de su generación. Hablaba francés con fluidez, se había formado en las cortes más refinadas de Europa y estaba apasionadamente comprometida con el nuevo saber religioso. Empezó a planear la educación de su hija casi desde la cuna, y habló del futuro de Isabel con su propio capellán, Matthew Parker. En la primavera de 1536, presintiendo quizá que el suelo se movía bajo sus pies, Ana llamó a Parker y le confió el cuidado espiritual de su hija si algo llegaba a sucederle. Parker nunca lo olvidó. Décadas más tarde escribió que jamás habría podido negarse a servir a Isabel, por la promesa que le había hecho a su madre días antes de su muerte. A Ana se le concederían menos de 3 años con su hija. Los llenó con todo lo que tenía. Capítulo 4. El mundo se rompe el final. Cuando llegó con una velocidad aterradora. En enero de 1536 Ana perdió a un hijo varón antes de nacer, y la paciencia del rey, y quizá su amor, murieron con aquel niño. La mirada de Enrique se había posado en Juana Seymour, una de las damas de la propia reina. Los enemigos de Ana en la corte vieron su oportunidad, y el ministro del rey, Thomas Cromwell, construyó en cuestión de semanas un caso diseñado no solo para apartar a la reina, sino para destruirla por completo. Existe una última imagen registrada de madre e hija juntas, y es insoportable. A finales de abril de 1536, un testigo en Greenwich vio a la reina en el patio, bajo la ventana abierta del rey, sosteniendo a Isabel en alto entre sus brazos, suplicando a Enrique, que miraba hacia abajo con ira. Nadie registró sus palabras. Días después, Ana fue arrestada y llevada en barcaza a la Torre de Londres. El 19 de mayo de 1536, en un cadalso dentro de los muros de la torre, Ana Bolena fue decapitada por cargos que hoy casi ningún historiador cree. En su discurso final no acusó a nadie y llamó al rey señor gentil y soberano. Ya no podía protegerse a sí misma. Con aquellas palabras cuidadosas, todavía estaba protegiendo a su hija. Isabel tenía 2 años y 8 meses. Crecería sin ningún recuerdo del rostro de su madre, solo de su ausencia, y de un nombre que nadie a su alrededor se atrevía a pronunciar. En cuestión de días, la maquinaria del borrado llegó hasta el cuarto de la niña. El matrimonio de sus padres fue declarado nulo, y la pequeña que había sido heredera de Inglaterra fue declarada ilegítima. 11 días después de que cayera la espada, su padre se casó con Juana Seymour. Aquel verano, el cambio alcanzó incluso a los sirvientes. La propia niña lo notó. ¿Cómo es posible?, preguntó la pequeña de 3 años a su tutor, que ayer me llamaran señora princesa y hoy solo señora Isabel. Nadie registró una respuesta. No había ninguna que pudiera darse a una niña. El presupuesto de su casa se redujo. Su guardarropa, antes un desfile de terciopelo naranja y satén púrpura, se dejó deteriorar hasta que su devota institutriz, Lady Bryan, escribió una carta desesperada a Cromwell rogando ropa básica, informando de que la niña había crecido y ya no cabía en sus vestidos, y de que apenas tenía ropa blanca. La hija de la reina caída se había convertido en una vergüenza, medio olvidada en el campo. Capítulo 5. La educación de una superviviente. Y sin embargo Isabel no estaba sola y no fue abandonada. En torno a la niña sin madre se reunió un pequeño círculo de personas ferozmente leales, muchas de ellas vinculadas a la familia de su madre, que dedicaron sus vidas a ella en silencio.
Catherine Champernowne, conocida por la historia como Cat Ashley, se convirtió en su institutriz cuando Isabel tenía 4 años y permaneció a su lado en palacios y en prisiones durante casi 30 años. Isabel dijo más tarde que Cat se había tomado grandes trabajos y penas para criarla en el saber y la honestidad. Blanche Parry, una dama galesa que había mecido su cuna, seguiría a su servicio, custodiando sus libros y sus joyas. Más de medio siglo después, aquellas mujeres fueron, en todos los sentidos que importan, la familia que había perdido. Fueron también las guardianas de una memoria prohibida. No puede ser casualidad que las personas más cercanas a Isabel fueran personas que habían conocido y servido a Ana Bolena, y que sus parientes Bolena, su tía, sus primos, los Cary y los Mollis, permanecieran entretejidos en su casa durante toda su vida. En público, su madre no existía. En privado, en algún momento, alguien le contó a la niña quién había sido realmente su madre, porque la Isabel adulta lo sabía, y en toda su larga vida jamás pronunció una sola palabra contra ella. Y luego estaba su mente. Isabel resultó poseer, para el asombro unánime de sus tutores, uno de los grandes intelectos de su época. Desde los 5 años estudió junto a su hermano pequeño Eduardo, el hijo que Juana Seymour había muerto al darle al rey. Más tarde tuvo para ella sola a los mejores eruditos de Cambridge. Su tutor, Roger Ascham, escribió con admiración que su mente no tenía debilidad femenina alguna, que su perseverancia era igual a la de un hombre y que su memoria conservaba largamente lo que aprendía con rapidez. En su adolescencia leía y hablaba francés, italiano, latín y griego, traducía libros enteros como regalos y podía vencer en un debate a hombres que le triplicaban la edad. Su madre había planeado para ella una educación extraordinaria. De la manera más extraña y más triste, el plan se había cumplido. Su padre en sus últimos años se ablandó. Isabel fue recibida de nuevo en la corte y por el acta de sucesión de 1544 fue restituida a la línea de herencia, después de Eduardo y de María. Sin embargo, la misma acta nunca la declaró legítima. Inglaterra tenía ahora una posible futura reina que era, sobre el papel, todavía una bastarda. Isabel estaba aprendiendo la lección central de su vida. Su posición era una contradicción y la supervivencia estaba en la paciencia, en el silencio y en no revelar nada. Capítulo 6. Los años peligrosos en 1547, cuando Isabel tenía 13 años, el viejo rey murió, y la corona pasó a su hermano Eduardo, de 9 años. Ahora huérfana de verdad, fue enviada a vivir con su última madrastra, Catalina Parr, y allí conoció el peligro real por primera vez. El nuevo marido de Catalina, Thomas Seymour, tío del joven rey, un hombre apuesto, temerario y ambicioso de casi 40 años, empezó a dedicar a la princesa adolescente unas atenciones que sus sirvientes encontraron alarmantes. Entraba en su alcoba temprano por la mañana, jugueteaba con ella, un comportamiento que Cat Ashley al principio tomó a risa y que después no pudo detener. Isabel fue enviada lejos por su propia protección. 2 años más tarde, las intrigas de Seymour cruzaron por fin la línea de la traición y acabó en el cadalso. Bajo un interrogatorio duro, con su querida Cat arrebatada de su lado y encerrada en la torre, la Isabel de 15 años fue presionada para que confesara un plan de matrimonio con él. Interrogadores que le triplicaban la edad no obtuvieron de ella más que serenidad. Se defendió a sí misma, a sus sirvientes y a su reputación en cartas frías y precisas, y exigió que los rumores en su contra fueran desmentidos públicamente. Se dijo de ella, con admiración a regañadientes, que tenía un ingenio muy agudo y que nada se le sacaba sino con gran astucia. Vino algo peor. Eduardo murió a los 15 años, y tras un intento fallido de desviar la corona, la media hermana católica de Isabel, María, se convirtió en reina. Las 2 hijas de Enrique VIII, la hija de Catalina de Aragón y la hija de Ana Bolena, se enfrentaban ahora a través de un abismo insalvable de religión y de memoria. Isabel se amoldó en apariencia, asistió a misa y se dobló con el viento. No fue suficiente. En 1554, tras una rebelión protestante levantada en su nombre, aunque nunca se probó que fuera con su conocimiento, la Isabel de 20 años fue arrestada y conducida en barcaza, bajo la lluvia, a la Torre de Londres. Entró en la prisión de su madre por la Puerta del Agua y por un momento su legendaria serenidad se quebró. Sentándose sobre las piedras mojadas, declaró que entraba no como traidora, sino como mujer tan leal a la reina como cualquiera que viviera.
En algún lugar dentro de aquellos mismos muros, su madre había esperado la muerte 18 años antes. Isabel pasó allí 2 meses esperando día tras día seguirla. Hubo consejeros que defendieron su ejecución. No pudo presentarse ninguna confesión, ninguna prueba. Al final fue liberada y puesta bajo arresto domiciliario en el campo, vigilada, aislada y todavía cada día en peligro. Estaba aprendiendo a vivir como su madre había muerto, acusada, sin pruebas y sola. Entonces lentamente la rueda giró. El matrimonio de la reina María con el rey de España no le dio ningún hijo. Su salud se quebró, y en el otoño de 1558, con la muerte acercándose, María reconoció por fin a regañadientes lo que toda Inglaterra ya sabía. Su heredera era Isabel. Capítulo 7. La mañana dorada el 17 de noviembre de 1558, según cuenta la querida historia. Isabel, de 25 años, estaba en Hatfield, la casa donde había pasado su infancia, cuando los consejeros la encontraron en el parque, bajo un viejo roble, y se arrodillaron ante ella. La reina María había muerto. Todo aquello por lo que su madre había sufrido, todo lo que la niña asustada y la adolescente interrogada y la prisionera de la torre habían soportado, llegó en una sola frase. Se dice que Isabel cayó de rodillas sobre la hierba y respondió en latín con las palabras del Salmo: «Esto es obra del Señor y es maravilloso a nuestros ojos». Su coronación, el 15 de enero de 1559, fue todo lo que su bautizo no había podido ser. Londres, que había recibido la coronación de su madre con un silencio hosco, estalló de alegría por la hija. La ciudad organizó espectáculos en cada esquina, e Isabel, que había heredado de Ana Bolena el instinto para conquistar a una multitud, detuvo su litera una y otra vez para escuchar, para agradecer, para alzar los regalos de la gente corriente como si fueran tesoros. Uno de los espectáculos presentaba el árbol genealógico real, y allí, exhibida abiertamente en una calle de Londres por primera vez en 23 años, estaba la imagen de la reina Ana Bolena, coronada, junto al rey Enrique, como abuela de la nueva era. La hija pasó ante la imagen restaurada de su madre camino de la corona de su madre. En la abadía de Westminster, donde Ana había sido coronada embarazada de 6 meses de ella, Isabel fue ungida y coronada reina de Inglaterra. Sonaron las trompetas y la abadía retumbó con los gritos de júbilo. La niña bastarda, encarcelada y olvidada, era ahora la mujer más poderosa de Europa. Nunca olvidó de dónde venía. Elevó a sus primos Bolena a lo más alto y los mantuvo cerca toda su vida. Nombró a Matthew Parker, el capellán a quien Ana la había confiado, arzobispo de Canterbury, y él la sirvió fielmente, atado, según dijo, por la promesa hecha a su madre. Tomó como uno de sus lemas la frase «Semper eidem», siempre la misma, el mismo lema que había usado Ana Bolena. Y llevó hasta el día de su muerte un pequeño anillo de nácar y rubíes que se abría con una bisagra secreta. Dentro había 2 retratos diminutos, cara a cara, la propia Isabel y una mujer de ojos oscuros con un tocado francés. Isabel gobernó Inglaterra durante 44 años, derrotó a la Armada Española, presidió la era de Shakespeare y dio su nombre a una época de tal brillo que el mundo todavía la llama dorada. La dinastía terminó con ella, porque nunca se casó y no dejó hijos, pero quizá esa no sea la manera más verdadera de contar. El bebé nacido en Greenwich de una reina condenada, la niña cuyo nacimiento fue una decepción, a quien le arrebataron a su madre, cuyo nombre fue borrado de la sucesión, se convirtió en la monarca más grande que su país había conocido jamás. Los 1000 días de Ana Bolena no terminaron en un cadalso de la torre, terminaron el 17 de noviembre de 1558, bajo un roble en Hatfield, cuando a la hija que ella había alzado ante un rey furioso le dijeron que era reina de Inglaterra. Y fue maravilloso a nuestros ojos.